Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: «Ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas, pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie». Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: «Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra». Me gustan mucho las historias, las películas, donde se dan situaciones de conversión. No necesariamente conversión en el sentido religioso, espiritual del término, sino cuando hay personas que cambian rotundamente su manera de pensar, de vivir, de actuar. Hay una historia, una película que me gusta mucho que se llama 10 metros de distancia, que cuenta la historia en Francia, en el sur de Francia, de un restaurante francés muy bueno, muy distinguido, tiene una estrella Michelin, suele ir a comer el primer ministro de Francia, y enfrente de este restaurante, por cosas que suceden en la historia y en la vida, se instala una familia proveniente de la India, que también se dedican a la gastronomía y montan un restaurante con su música, con sus aromas, con sus especies, con su cultura. Y cómo en realidad pareciera que no los separan 10 metros de distancia, sino un abismo, un abismo. Y con el correr de la historia, de la trama, estas dos realidades tan diferentes que se repelen, que podríamos decir que se odian, se van acercando, se permiten conocerse hasta que terminan acercándose y llegan a poder compartir la misma cocina. Esta es la historia de Hechos. Esto es lo que le sucede a Pedro, quien cuando ve bajar ese lienzo en esta visión que tiene de parte del Espíritu con todas clases de animales, y el Espíritu le dice a Pedro que mate y que coma, y Pedro se niega porque dice: yo nunca he comido algo impuro, y la voz le dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. Y cómo esa situación y el relato, lo que sucede con la historia de Cornelio, de las personas que querían escuchar a Pedro, hace entender a Pedro el último versículo que escuchamos, que Dios no hace acepción de personas. Para Pedro, es la palabra que utiliza Pedro cuando entra a la casa de Cornelio y va toda esta gente, dice: para un judío, para alguien como yo, es una abominación estar en este lugar con ustedes. Pero yo he entendido que Dios no hace acepción de personas. Pedro puede superar barreras, abismos que lo separaban de otros y otras, donde el Espíritu de Dios ya estaba actuando. Y es necesario que hoy nosotros y nosotras, nuestras comunidades de fe, podamos descubrir qué barreras hay que saltar, qué muros hay que derribar, sobre qué abismos hay que colocar puentes para poder compartir el Evangelio de amor y gracia de Jesús. Que el Espíritu Santo, al igual que Pedro, nos muestre, nos anime y podamos no solo escucharlo, sino obedecerlo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, hoy y siempre. Amén. Nuestro buen Padre Dios, gracias por tu compañía y dirección en estos tiempos de difícil convivir. Queremos pedirte perdón por nuestros encierros físico y espiritual, tanto personal como comunitario. Llévanos a lugares donde tú escojas, en la seguridad que iremos de tu mano
y concédenos la sabiduría para llevar siempre con nosotros una palabra de aliento y que podamos fortalecer al débil en su dolor. Bendice tu pueblo con el amor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.